And now, without further delay, I will be introducing the first speaker. The first speaker is Mr. Felipe de Basa. He is Professor of Contemporary and Present World History at Rey Juan Carlos University in Madrid, Spain. Felipe, please. We can't hear you, no podemos oírte. Okay. No, Felipe, no te escuchamos. Ahora se me escucha. Okay, ahora sí. Okay, now we can hear you. Thank you very much. ¿Se me escucha bien? Bien. ¿Qué es Afganistán? Afganistán, creo que funcionan los subtítulos, ¿verdad? No, yo iré traduciendo, o sea que pues voy hablando despacio. Poco espacio, perfecto. Perfecto. Afganistán es un cruce de caminos que a lo largo de la ruta de la seda ha vertebrado diferentes lugares y ha funcionado a veces como estado tapón entre culturas, civilizaciones y reinos. So Afghanistan is in the middle of the Silk Road and is a crossroad among cultures and among civilizations. And sometimes during the history of Afghanistan, it has worked as a stop between this communication between cultures. Tan significa tierra y es el motivo por el cual tenemos muchísimos países, Afganistán, Turkmenistán y muchos otros con ese nombre que significa tierra. So the end of the word Afghanistan, this tan means land. So that's why so many countries have this end at the end of the word, you know, like Uzbekistan, Afghanistan, etc. Como país nace en 1747, en el siglo XIX es el epicentro de una política que se conoce como Gran Juego entre Gran Bretaña y Rusia, pero si miramos un poquito más hacia Europa, también tenemos que meter en ese gran juego en la política internacional entre Rusia, Gran Bretaña a Francia. Y Afganistán está en ese epicentro de ese gran juego. So the country started existing in 1647, and during the 19th century it was the center of let's say big game or great game among several countries, and the main countries there were Great Britain, Russia, and also France. Gran Bretaña ha construido una leyenda negra para quitar valor a la construcción de los imperios o a la construcción de España en el mundo. España no tuvo colonias, España tenía diputaciones provinciales como tiene hoy en día en muchísimas provincias. So Great Britain contributed to the Black legend about several empires around the world. One of them is the Spanish Empire. Spain didn't have colonies around the world, but had what we call diputaciones provinciales. That means like regional governments or province governments. That is what it still has in several countries. He compartido un atlas virtual del mundo de los últimos 5.000 años de historia, donde si ponemos el año en concreto podemos avanzar en secuencias de 10 años o de 100 años y ver cómo ha ido evolucionando las fronteras en el mundo, para ver cómo en ese complicado juego de Afganistán como cruce de caminos, Gran Bretaña estaba en los alrededores o Inglaterra. ¿Vas a compartirlo? Perdona, Fidel. Si Fidel me autoriza a compartir pantalla, podría hacerlo yo mismo, que lo tengo preparado. So we want to share with you a virtual map or atlas of the country where we can see how the evolution is in 10 and 10 years, how the evolution is moving, but bearing in mind that is Great Britain, the one that is leading in that moment. So we are seeing here now in the screen the map. Podemos verlo actualmente, 1841, voy a ir pasando de 10 en 10 años. So we are seeing now 1841, and now he's going to be clicking on the arrows, and we will see every 10 years how the map is changing. Y me voy a parar en el año 1951, ya terminada la Segunda Guerra Mundial y ya iniciada la construcción de la Unión Europea. Pero este mapa muestra muchos interrogantes. So we are going to stop the map in 1951, just after the World War II finished, and when it was starting the construction of the European Union. And this map has a lot of questions for us.
1973 llega un gobierno comunista a Afganistán y cae el régimen que había dado cierta estabilidad al país. Fruto de esta estabilidad, algunos interpretamos que los británicos no se introdujeron en el territorio. So in 1973, a communist government started ruling the country, and it ends up with a government, a regime that was giving stability to the country and where the Great Britain was not involved. En este escenario de inestabilidad comunista aparecen los talib, que son jóvenes estudiantes que querían dar estabilidad y paz a su país, y aquí voy a compartir brevemente la tesis de una profesora que señala por qué este movimiento de los talib, de los estudiantes de los talibán, se asienta en Afganistán. So in this communist regime is where the Talib appears. The Talib were young students that wanted to give stability to the country. And now he's going to share with us the view of one lady that she is an expert in this subject. La profesora Alba Cuellar señala que, uno, la gente de Afganistán estaba cansada del caos de los comunistas. Dos, identificaban a estos talib o estudiantes o talibanes con la paz y la seguridad. Tres, en el país reinaba cierto caos por un vacío de poder. Okay. Okay. Sí, termina. Cuatro, y se pensaba que la ley islámica podía vertebrar y dar seguridad a todo ese territorio. Okay, so ¿puede repetirme el nombre de la profesora, por favor, Alba? Alba Cuellar, Angélica Okay. Alba Cuellar. So the theory of this professor, Alba Cuellar, is that during this communist regime, people were tired of the communist chaos that was in the country, and they identified that this Talib group was going to provide them with security in the country. And of course, the chaos that was ruling the country was making the power to be empty. There was nobody ruling actually, and they believed that the Islamic law could provide them with security in the country. Por tanto, hablamos de un neofundamentalismo, y esta es la clave para entender qué es lo que pasa en Afganistán. Ahora paso en mi segunda parte de la intervención a hablar de los derechos humanos y qué es lo que podría pasar si no estuvieran actualmente los talibanes en el poder. Uno, adelante. Okay, so this is the key of the new fundamentalists that rules the country from that moment. And it's a key to understand what is happening now also in the country. And now, from now on, he's going to speak us about the human rights. And ¿puedes empezar? El neofundamentalismo quiere imponer la Sharia, no fundar un Estado islámico. Por tanto, los talibanes no son el ISIS, no es el Estado islámico. Okay, so the first thing is that this neo-fundamentalist wants to impose the Sharia, but he doesn't want to make an Islamic state. So it's not like the ISIS, for example. Y por tanto, sobre la base de esta reinterpretación o interpretación de una ley, que como todas las leyes son interpretables, es en lo que fundamentaré o explicaré la segunda parte de mi intervención en estos minutos que me quedan. So this reinterpretation of a law, because every law is possible to be interpreted under different perspectives, is what is going to be the fundament of his speech from now on. El 14 de abril de este año, de 2021, el secretario general de la OTAN dice que salen de Afganistán. Pero lo que muy poco se conoce, porque las noticias que llegan son pocas a Occidente, es que desde el año 2009 ya había un gobierno talibán en la sombra, ya había una oposición talibán. Igual que hay una oposición en Cuba, hay una oposición en Venezuela, hay una oposición en muchísimos otros países, había una oposición al gobierno de Estados Unidos. Y esta oposición no es fruto de 1, 2, 3, 4 años, desde el año 2009. Then in 14th April 2021 is when the NATO General Secretary confirms that the troops are leaving the country. But this is since 2009 that the Taliban opposition was in the country, as is an opposition also in other communist regime countries like Cuba, Venezuela, etc.
Hoy está inaugurándose en Moscú una sesión de alto nivel con 10 países, entre los cuales están China y Rusia y no asiste Estados Unidos, que suponen un reconocimiento implícito al gobierno y al menos una garantía de que al gobierno actual de Afganistán se le va a escuchar. So today in Moscow, there is a session, a high-level session where different countries, among them is China and Russia, but not the US, is recognizing implicitly the government of Afghanistan. Y por tanto será el momento de comenzar a preguntarse por los derechos humanos. So now is the moment to start asking ourselves about the human rights in the country. Los derechos humanos occidentales aparecen en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Muchos se basan en una declaración anterior de Virginia en Estados Unidos, que son fruto del contexto de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa. So the Occidental human rights are based on the humans and freedom rights declaration dated 1789, and they are based on previous human rights statements, even from the French Revolution. Insisto en esto porque nuestra actual Declaración de los Derechos Humanos es de 1948. Y cuando se plantean estas fechas, 1948, final de la Segunda Guerra Mundial, hay quien cita o hay quien dice que los derechos humanos nacen 2 milenios y medio antes, 2500 años antes. En concreto, en el cilindro de Tiro, que es un cilindro que describe diversos episodios. Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz en el año 2003, ya puso de manifiesto que este cilindro, que tiene 2500 años de antigüedad, debería de ser estudiado por los expertos en derechos humanos. So we are now, when we discuss about human rights, we talk about a declaration that is dated in 1948, but actually the Human Rights Act has 2,000 years of 2,000 years seniority, let's say. Okay, we can discuss when it started, but we have some theories, for example, from Shirin Ebadi in the year 2003, where he was discussing that this Human Rights Declaration was founded 2,000 years ago. Por lo tanto, si atendemos a la teoría del choque de civilizaciones de Huntington y tenemos en cuenta que hay grandes civilizaciones en el mundo, tenemos que tener en cuenta que los derechos humanos de 1948 atienden a una parte del mundo. Pero por otro lado hay otras grandes civilizaciones como China, Oriente Medio, los pueblos Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán, etcétera. Hay grandes áreas de influencia en el mundo cuya cultura y cuyas costumbres merece ser al menos estudiada, escuchada, respetada, porque estamos hablando que nuestros derechos humanos nacen de la época industrial. So the main message here is that our human rights, the way we understand human rights, is the Occidental human rights perspective. But we have to bear in mind that there is a civilization's, let's say, crash, because there are other cultures, such as, for example, the Chinese culture, the Middle East culture, other countries such as Uzbekistan, etc., that have other cultures and other, let's say, human rights based on their own traditions. Y voy terminando. Hace poco intervine en un foro de derechos humanos de la biotecnología, donde me especializo en estudiar los derechos humanos del código genético y de las posibles mutaciones genéticas que tendremos en un futuro. Un economista me preguntó acerca de las inversiones en compañías chinas, si eran éticas o no eran éticas, porque China no cumplía con los derechos humanos en un estándar europeo. So he has participated in a forum of human rights, biotechnology human rights, and he was asked during this forum about the
the ethics of investing in Chinese companies involved in the studying this genetical code, because of the perspective that in China some human rights are not respected. Después de estudiar el nivel de cumplimiento de los derechos humanos en China, concluí hace unos meses que estaban muy cercanos al cumplimiento de los derechos humanos en Estados Unidos. So after studying the fulfillment, the level of fulfillment in China of human rights, he finally concluded that the level of fulfillment is similar to the one we can find in the US. Por tanto, como conclusión y termino, la cuestión del cumplimiento de los derechos humanos tiene dos perfiles, uno técnico, que indudablemente es ir marcando las casillas que los expertos y los organismos internacionales indican, y otro de percepción, que es lo que la gente percibe si se cumplen o no. He dicho. Muchas gracias. So just to finish, he wants to highlight that there are two profiles where, in the way we can see human rights. We can see it from a technical perspective, and that is what experts indicate several points that we need to fulfill, and we can be checking them up. But there is also a personal perception, that is what all of us have, you know, of what is human right or what is not respecting the human rights. And that's the end. So thank you very much. Muchas gracias, Felipe.